El silencio en esta casa es una criatura viva. Respira en el crujido de la madera del suelo, en el tic-tac cansino del reloj de pared del abuelo, un sonido que ha medido el tiempo de 3 generaciones. A mis 72 años, el silencio y yo hemos llegado a un acuerdo. Él no me recuerda demasiado mis ausencias, y yo finjo no escuchar los ecos de las risas que un día llenaron estas habitaciones. La vida se había convertido en una rutina predecible: un café por la mañana, el periódico, el paseo por el parque, y las conversaciones mudas con el retrato de Elena, mi mujer, que preside el salón. Ella se fue hace 2 años, y con ella, se fue el color del mundo. Aquel martes, el sol de otoño se colaba por las ventanas, dibujando rectángulos dorados sobre la alfombra persa que Elena eligió con tanto esmero. El polvo danzaba en esos rayos de luz, pequeños testigos del paso lento de las horas. Estaba releyendo una carta de mi hermano cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Mis amigos saben que prefiero la tranquilidad, que las visitas imprevistas me alteran el pulso. Por un instante, pensé en no abrir, en dejar que quien quiera que fuese se cansara y se marchara. Pero algo en la insistencia de ese sonido, un segundo timbrazo más largo y firme, me empujó a levantarme. Caminé por el pasillo, mis pasos resonando más de lo habitual. El corazón me latía con una extraña premonición, una inquietud que no sabía de dónde venía. Miré por la mirilla y la sangre se me heló en las venas. El aire se me escapó de los pulmones en un suspiro tembloroso. No podía ser. Después de 5 años. 5 años de un silencio atronador, sin una llamada, sin una postal por Navidad, sin una sola palabra. Allí estaba ella, de pie en mi porche, con la misma impaciencia en el gesto que tenía de niña, pero con una dureza en la mirada que yo no conocía. Era mi hija, Laura. Abrí la puerta lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera hacerla desaparecer, o peor, confirmar que era real. Nos quedamos mirando el uno al otro durante una eternidad contenida en segundos. Ella había cambiado. Su pelo, antes un torbellino de rizos castaños, ahora estaba liso, teñido de un rubio frío y cortado en un estilo moderno y afilado. Vestía un traje de chaqueta oscuro, caro, que no encajaba con el recuerdo que yo guardaba de sus vaqueros rotos y camisetas de grupos de rock. Parecía una ejecutiva de éxito, una extraña que se había puesto la cara de mi hija. «Papá», dijo al fin, su voz también había cambiado. Era más grave, más controlada. Había perdido esa musicalidad juvenil que tanto me gustaba. «Laura», respondí, y mi propia voz sonó ronca, como si no la hubiera usado en días. Un nudo se formó en mi garganta, una mezcla de alegría y un dolor antiguo, punzante. Quise abrazarla, estrecharla contra mí y preguntarle 1000 cosas, pero su postura era rígida, su cuerpo una fortaleza. No había venido en son de paz. Lo supe en ese mismo instante. La invité a pasar con un gesto torpe de la mano. Ella entró sin mirar atrás, sus tacones repiqueteando sobre el parqué como martillazos. Sus ojos recorrieron el recibidor, el salón, la escalera. Pero no con la nostalgia de quien vuelve a casa. Era una mirada calculadora, tasadora. Como si estuviera evaluando el valor de cada objeto, de cada recuerdo. No se detuvo en las fotos familiares de la repisa, ni en el pequeño dibujo que hizo para mí en el colegio, y que yo todavía conservaba en un marco de plata. Sus ojos buscaban otra cosa. ¿Quieres tomar algo? ¿Un café? Le ofrecí aferrándome a la normalidad, a los rituales de la hospitalidad, para evitar el abismo que se abría entre nosotros. Ella negó con la cabeza, sin apartar la vista del despacho de su madre, cuya puerta permanecía siempre cerrada. No tengo tiempo, papá. He venido a hablar de algo importante. La palabra papá sonó forzada en sus labios, una mera formalidad desprovista de todo cariño. Cada sílaba era un recordatorio de la distancia que nos separaba. Se sentó en el sofá, en el sitio exacto donde solía sentarse Elena. El gesto me pareció una profanación. Colocó su maletín de cuero sobre la mesita de centro con un golpe seco que resonó en el silencio de la tarde. La observé, intentando encontrar un rastro de la niña que crié. De la joven a la que vi crecer, pero solo encontraba una coraza. Una mujer hecha de ángulos rectos y decisiones frías. Me senté frente a ella, en mi viejo sillón de orejas, sintiéndome de repente un anciano frágil en mi propia casa. Se trata de la herencia de mamá, soltó, sin rodeos. La frase cayó como una piedra en un estanque, rompiendo la calma tensa y creando ondas de choque que me golpearon directamente en el pecho. La herencia. Ni un «¿cómo estás?», ni un «siento haber estado fuera tanto tiempo». Directa al grano. Directa al dinero. Sentí una náusea amarga subir por mi garganta. Así que era eso. No era el amor,
ni el arrepentimiento ni la nostalgia. Era el dinero lo que la había traído de vuelta. Intenté mantener la compostura. Respiré hondo, el olor a libros viejos y a cera para muebles llenando mis pulmones. Laura, tu madre dejó todo muy claro en el testamento. Lo sabes perfectamente, la casa es para mí mientras viva, y el resto del patrimonio se reparte a mi muerte entre tú y tu tía Marta, su hermana. Era la verdad. Elena y yo lo hablamos 1000 veces. Queríamos asegurarnos de que yo no quedara desamparado y de que, al final, todo quedara en la familia. Un plan sencillo, justo. O eso creía yo. Ella esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos, una sonrisa afilada, casi cruel. Los planes cambian, papá, las circunstancias cambian, yo necesito mi parte, ahora. La urgencia en su voz era palpable, casi desesperada. Tengo una oportunidad de negocio, una inversión importante, es el proyecto de mi vida. Necesito liquidez, y la necesito ya. Me hablaba como si yo fuera un director de banco, no su padre. Cada palabra era una transacción, una demanda. El dolor dio paso a la ira, una ira fría y pesada que se asentó en mi estómago. ¿Tu parte? Aún no tienes ninguna parte, Laura. Es la voluntad de tu madre. No puedes llegar aquí después de 5 años de absoluto desprecio y exigir que se rompa un testamento solo porque te conviene. Mi voz temblaba, pero no de debilidad, sino de una rabia contenida que amenazaba con desbordarse. El retrato de Elena parecía mirarnos desde la pared, su sonrisa congelada en el tiempo, ajena a la fealdad de la escena. Desprecio es dejar que tu única hija se busque la vida sola en la gran ciudad mientras tú te aferras a un pasado que ya no existe, replicó ella, su voz subiendo de volumen. La discusión que yo había temido durante 5 años estaba a punto de estallar. Tú nunca entendiste nada, nunca apoyaste mis sueños. Solo querías que fuera una copia de mamá, que me quedara en este pueblo gris y me apagara poco a poco como ella. La acusación fue como una bofetada. Mencionar a su madre de esa manera fue un golpe bajo, calculado para herir. Me levanté del sillón, incapaz de seguir sentado. No te atrevas a hablar así de tu madre. Ella te adoraba. Todo lo que hicimos fue por tu bien, para protegerte. Caminaba de un lado a otro de la sala, sintiendo las paredes encogerse a mi alrededor. ¿Protegerme? Me ahogabais. Y ahora, ni siquiera muerta me deja ser libre. Me ata a ti, a esta casa, a este dinero que manejas a tu antojo. Sus palabras eran veneno. Y yo me lo estaba bebiendo. La discusión escaló rápidamente. Sacamos a relucir viejos rencores, heridas que nunca habían cicatrizado. La vez que no quise financiar su primer proyecto artístico, que consideré una locura. La vez que critiqué a su novio, un bohemio sin oficio ni beneficio que, según yo, solo la estaba utilizando. Cada reproche era un ladrillo más en el muro que nos separaba. Nos gritamos cosas terribles, verdades a medias y mentiras completas, todo el dolor y la frustración de los últimos años vomitados sobre la alfombra persa de Elena. En medio de la tormenta de gritos ella se detuvo de repente, la mesa del salón quedó en silencio, un silencio denso, cargado de electricidad. Me miró fijamente, y en sus ojos vi una determinación gélida que me asustó. Sabía que no lo pondrías fácil, dijo en un susurro, por eso vine preparado. Abrió su maletín con movimientos precisos y extrajo una carpeta de cartón. La puso sobre la mesa, entre nosotros. El sonido del cartón deslizándose sobre la madera pulida fue el único ruido en la habitación. ¿Qué es eso?, pregunté, con un mal presentimiento oprimiéndome el pecho. Mi mirada iba de la carpeta a su rostro impenetrable. Ella no respondió. Simplemente abrió la carpeta y sacó una única hoja de papel. Era un folio amarillento, doblado varias veces, con una caligrafía temblorosa que reconocí al instante. Era la letra de Elena. La letra de sus últimos meses, cuando la enfermedad le robaba las fuerzas hasta para sostener un bolígrafo. Mamá era más lista de lo que pensabas, dijo Laura y su voz tenía un matiz de triunfo. Sabía que intentarías controlarlo todo, incluso después de su muerte. Por eso me dejó esto. Deslizó el papel por la mesa hasta que quedó justo delante de mí. No era el testamento que yo conocía. No era un documento legal pasado por notario. Era una carta. Una carta escrita a mano, dirigida a Laura. Mis manos temblaban al cogerla. El papel era frágil, casi transparente por el paso del tiempo. Empecé a leer, y cada palabra era un martillazo en el alma. En la carta Elena le hablaba a Laura con un amor infinito pero también con un tono de conspiración, de secreto. Le pedía perdón por no haber sido más fuerte, por no haberse enfrentado a mí en ciertas decisiones.
Y entonces llegué al párrafo que lo cambió todo. El párrafo que hizo que el suelo desapareciera bajo mis pies. Elena le confesaba a Laura la existencia de una cuenta bancaria secreta. Una cuenta a su nombre de soltera de la que yo no sabía nada. En ella, a lo largo de los años había ido depositando dinero. Una pequeña fortuna según describía. Le explicaba que ese dinero no formaba parte del patrimonio familiar oficial, y por tanto no estaba sujeto a las condiciones del testamento. Era un regalo, su verdadera herencia para que pudiera ser libre y cumplir sus sueños sin depender de nadie. Especialmente, sin depender de mí. Levanté la vista de la carta, aturdido. Mi esposa, la mujer con la que había compartido 40 años de mi vida, me había ocultado algo así. Un secreto financiero de esa magnitud. Una traición silenciosa que se revelaba ahora, cuando ella ya no estaba para dar explicaciones. Miré a Laura. Su expresión era de una suficiencia insoportable. Ella lo sabía. Había guardado ese as en la manga durante todo este tiempo. La cuenta sigue activa, dijo como si me leyera el pensamiento. Pero necesito el certificado de defunción original, y un par de documentos que sé que guardas en el despacho. Documentos de mamá de antes de casarse. Con tu ayuda, puedo acceder a todo en menos de una semana. Sin tu ayuda, tardaré meses, y tendré que involucrar a abogados. Será un escándalo. Tú eliges, papá. El chantaje era tan claro como el agua. Me sentí mareado. El mundo daba vueltas a mi alrededor. La imagen de mi matrimonio, de la confianza absoluta que creía tener con Elena, se estaba resquebrajando. ¿Qué más me había ocultado? ¿Qué otros secretos guardaban las paredes de esa casa? El cajón cerrado de su mesilla de noche, el fondo de su armario. La herencia ya no era solo dinero. Era una llave que abría puertas a un pasado que yo desconocía por completo. No sé de qué me hablas, mentí, mi voz un hilo apenas audible, necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. La revelación era demasiado grande, demasiado dolorosa. No podía procesarla con ella delante, mirándome con esos ojos de juez. Esa carta. Podría ser falsa. Tu madre no estaba bien en sus últimos días, desvariaba. Las palabras salían solas, una defensa desesperada y patética. Laura se rió. Una risa corta, sin alegría. Oh, es real. ¿Y lo sabes? ¿O acaso no reconoces el papel? Es del cuaderno que le regalaste por vuestro último aniversario. El que guardaba en su mesilla de noche. Me quedé helado. Era cierto. Reconocía el ligero relieve del borde, el color crema del papel. Era de ese cuaderno. Un cuaderno que yo creía lleno de pensamientos de amor y recuerdos, no de planes para traicionarme. Un silencio espeso se instaló de nuevo entre nosotros. El tic-tac del reloj parecía gritar en mis oídos. Miré la carta que aún sostenía en mi mano temblorosa. La firma de Elena al final parecía una acusación. Y justo debajo de su nombre, había algo más. Una postdata. Unas pocas palabras que no había leído en mi primer vistazo, cegado por el shock del secreto principal. Me acerqué la hoja a los ojos, forzando la vista para descifrar la letra temblorosa. Pédenos, leí en voz baja, si tu padre te pone problemas pregúntale por el cuadro del faro, él sabrá a qué me refiero. El cuadro del faro. Mis ojos se desviaron instintivamente hacia la pared del fondo del salón, donde colgaba un óleo de una costa tormentosa con un faro solitario. Era una pintura mediocre que compré en un mercadillo hacía décadas. A Elena nunca le gustó. Siempre me preguntaba por qué insistía en tenerlo colgado en el lugar más visible de la casa. Yo siempre respondía con una evasiva, diciendo que simplemente me gustaba el mar. Pero era mentira, el cuadro del faro era mi propio secreto, uno que creía enterrado para siempre. Un recordatorio de una decisión que tomé hace más de 30 años. Un error de juventud que tuvo consecuencias devastadoras, y del que Elena, supuestamente, nunca supo nada. ¿Cómo podía ella saberlo? ¿Cómo podía haber conectado ese cuadro con un secreto que juré llevarme a la tumba? La sangre abandonó mi rostro. Sentí un frío glacial recorrer mi espina dorsal. Laura me miraba, expectante, y en su cara vi que ella no sabía lo que significaba esa frase, pero entendía que era su arma definitiva. La carta no solo revelaba la traición de mi esposa, amenazaba con desenterrar la mía. El aire se espesó en la habitación, ya no era solo una cuestión de dinero. Era un juego de poder, y yo acababa de perder la primera mano. Mi mente, normalmente clara, era un torbellino de pánico y confusión. El cuadro del faro. 2 palabras que demolían los cimientos de mi vida. La imagen que con tanto esmero había construido de mí mismo. La pregunta no era si Elena lo sabía, sino cómo. ¿Y qué más sabía?
¿Qué cuadro?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme, despectiva. Fue un fracaso estrepitoso. Sonó a lo que era: el balbuceo de un hombre acorralado. No sé de qué estupideces estás hablando. Tu madre no estaba en sus cabales al final. Mezclaba la realidad con sus novelas. Era una defensa débil, una mentira tan transparente, que me avergoncé de mí mismo al pronunciarla. Laura ni siquiera parpadeó. Su mirada era como un bisturí, diseccionando mi patético intento de farol. No parecía muy confundida cuando escribió sobre la cuenta bancaria, ¿verdad?, replicó con una calma aterradora. No te hagas el tonto, papá. Tu cara te delata. ¿Qué esconde ese maldito cuadro? Se levantó y caminó lentamente hacia la pintura, como un depredador que rodea a su presa. Cada paso suyo era un latido agónico de mi corazón. Se detuvo frente al lienzo. El faro solitario, azotado por un mar embravecido bajo un cielo de plomo. Siempre me había parecido una metáfora de la resistencia, de la soledad estoica. Ahora solo veía en él un monumento a mi propia hipocresía. Es solo una pintura, Laura. Un trozo de tela con óleo, déjalo ya. Mi voz era una súplica. Ella se giró para mirarme por encima del hombro. Quizá, o quizá no. Quizá debería descolgarlo, y ver si hay algo detrás. O tal vez, debería empezar a hacer preguntas por el pueblo. A la gente mayor. Preguntar por ti, por los viejos tiempos. Seguro que alguien recuerda algo interesante sobre un faro. La amenaza era velada pero increíblemente potente. Sabía que había tocado un nervio. Y no iba a soltarlo. Me sentí atrapado. Si le daba los documentos accedía a su chantaje y profanaba la memoria de mi matrimonio, admitiendo la traición de Elena y facilitando la mía. Si me negaba, ella empezaría a acabar en mi pasado, y el secreto que el cuadro protegía saldría a la luz, destruyendo lo poco que me quedaba de reputación y paz. Comprendí que la guerra no había hecho más que empezar. No vas a tocar nada en esta casa, dije, mi voz subiendo de octava, llena de una autoridad que ya no poseía. Esta sigue siendo mi casa. Y mientras yo viva, mis cosas y los recuerdos de tu madre se respetan. Me dirigí con paso decidido hacia el despacho y cerré la puerta con llave. El clic de la cerradura resonó como un disparo en el silencio. Era un gesto infantil, lo sabía, pero era lo único que se me ocurrió para ganar tiempo. Apoyé la frente en la madera fría de la puerta escuchando mi propia respiración agitada. El despacho olía a cuero y papel, el santuario de Elena, el lugar donde ella leía y escribía. Ahora se había convertido en mi fortaleza, y, al mismo tiempo, en mi prisión. Los documentos que Laura buscaba estaban allí, en la caja fuerte oculta detrás de una falsa fila de libros de derecho. El certificado de defunción, los papeles de soltera de Elena, todo. Escuché sus pasos al otro lado de la puerta, no intentó forzarla, no gritó, simplemente esperó. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Demostraba una paciencia depredadora que me helaba la sangre. No tenía prisa. Sabía que la ventaja era suya. Yo era el que estaba encerrado, el que no podía escapar de la situación. La casa, mi refugio, se había convertido en un campo de batalla. Pasaron las horas. El sol de la tarde fue decayendo, tiñendo el salón de tonos anaranjados y luego violáceos. Ninguno de los dos se movió de su puesto. Yo, atrincherado en el despacho. Ella, una centinela impasible en el salón. El hambre empezó a hacer acto de presencia. Un nudo en el estómago que se sumaba a la angustia. Pero el orgullo, o quizás el miedo, era más fuerte. Salir de allí se sentía como una rendición. Finalmente el sonido de su móvil rompió el hechizo. Su voz era un murmullo profesional, frío. Hablaba de cifras, de plazos, de inversores. No, no te preocupes, lo conseguiré. Es solo cuestión de tiempo. Sí, el viejo es más terco de lo que pensaba, pero cederá. Todos lo hacen al final. Cada palabra era un dardo envenenado que atravesaba la puerta. El viejo. Así me llamaba. Para ella, yo ya no era su padre, sino un obstáculo, una variable en su ecuación financiera. Cuando colgó, la rabia me dio el valor que necesitaba. Abrí la puerta de golpe. Ella estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el crepúsculo. Ni siquiera se sobresaltó. ¿Has terminado de hacer el ridículo?, me espetó sin mirarme. Esto no es un juego, papá. Necesito ese dinero y lo necesito para el viernes. ¿Para qué?, grité, la frustración desbordándome. ¿Para qué demonios necesitas tanto dinero con tanta urgencia? ¿En qué te has metido, Laura? Una parte de mí, la parte que todavía era su padre, estaba genuinamente preocupada.
A pesar de todo, el miedo a que estuviera en problemas era real. Ella se giró y me miró con una expresión de puro desdén. En algo que tú nunca entenderías. Se llama ambición. Se llama construir algo propio. No vivir de las rentas y de los recuerdos como tú. La crueldad de sus palabras me dejó sin aire. Me señaló con el dedo, sus ojos brillando con una furia helada. Tú y mamá me cortasteis las alas una y otra vez. Cada idea, cada proyecto, siempre era una locura, un riesgo. Consigue un trabajo seguro, decíais. Cásate, ten hijos. Crácara. Pues no. Esta es mi oportunidad de demostraros a los dos, a ti y a su fantasma, que os equivocabais. El enfrentamiento era total, descarnado. Nos dijimos cosas que llevaban años enquistadas. Yo le FHE con acento agudo en cara su ingratitud, su abandono. Los 5 años de silencio que fueron una tortura para su madre en sus últimos días. Ella me acusó de ser un carcelero, un hombre gris que había arrastrado a su mujer a una vida sin pasión, una existencia mediocre en un pueblo olvidado. El retrato de Elena nos contemplaba, su sonrisa una mueca irónica en medio de la carnicería verbal. En un momento de desesperación, sentí que necesitaba un aliado. Alguien que pudiera razonar con ella, o al menos, que pudiera corroborar mi versión de la historia. Solo había una persona. Cogí el teléfono inalámbrico del salón, y marqué un número que conocía de memoria. El de Marta, la hermana de Elena. Mi cuñada. Siempre habíamos tenido una buena relación, unida por el cariño hacia Elena. Marta, soy Manuel, dije cuando descolgó, intentando que mi voz no temblara. Perdona que te llame a estas horas, pero ha pasado algo. Laura está aquí. Al otro lado de la línea, hubo un silencio momentáneo, seguido de un suspiro que pareció de sorpresa. ¿Laura? ¿En casa? No me lo puedo creer. ¿Está bien? Su tono era de genuina preocupación. Le conté una versión edulcorada de la historia. Le dije que había vuelto de repente, que estaba alterada, y que hablaba de dinero, de la herencia. Omití la carta, la cuenta secreta, y por supuesto el cuadro del faro. No quería sembrar más cizaña, solo buscar un puente. Está obsesionada con una idea de negocio, y quiere que le adelante su parte de la herencia. Le he dicho que no es posible, que el testamento de tu hermana es claro, y se ha puesto hecha una furia. No sé qué hacer, Marta. No la reconozco. Marta escuchó pacientemente. Ay, Manuel, lo siento tanto, esta chica siempre ha sido muy impulsiva. Y la muerte de Elena la afectó más de lo que quiere admitir, aunque lo demuestre con rabia. Déjame hablar con ella. Quizá a mí me escuche. Pásamela, por favor. Sentí una oleada de alivio. Marta siempre había sido la sensata, la mediadora de la familia. Quizás ella podría hacerla entrar en razón. Le tendí el teléfono a Laura. Es tu tía. Quiere hablar contigo. Ella me miró con suspicacia, pero cogió el auricular. Se apartó hacia un rincón del salón, dándome la espalda. No podía oír lo que decía Marta, solo los monosílabos de Laura. Sí, lo sé. No. Todavía no. Está siendo difícil. Su voz era contenida, extrañamente calmada. La conversación duró apenas un par de minutos. Cuando colgó, me devolvió el teléfono sin decir una palabra. Su expresión era indescifrable. ¿Y bien?, pregunté, ansioso. ¿Qué te ha dicho? Laura se encogió de hombros. Lo de siempre. Que tenga paciencia contigo, que estás viejo y solo. Que intente entender tu punto de vista. Parecía una respuesta razonable, pero algo en su tono no encajaba. Había una frialdad, una distancia, que me inquietó profundamente. La tensión en la casa disminuyó ligeramente después de la llamada. No volvimos a hablar del tema. Cenamos en silencio, cada uno en un extremo de la larga mesa del comedor, como dos extraños compartiendo una tregua incómoda. Ella se retiró pronto a su antigua habitación. Escuché el agua de la ducha correr, los pasos sobre el suelo de madera del piso de arriba. Me quedé solo en el salón, con el tic-tac del reloj y mis pensamientos oscuros. La llamada de Marta, en lugar de calmarme, había sembrado una nueva semilla de duda en mi interior. ¿Por qué la conversación había sido tan corta? ¿Por qué la actitud de Laura no había cambiado un ápice? Me sentía como un funambulista caminando sobre un alambre, con un abismo a cada lado. La traición de Elena me había dejado vulnerable, paranoico. Ya no confiaba en nadie. Esa noche apenas dormí. Di vueltas en la cama, asaltado por los fantasmas del pasado y los temores del futuro. A la mañana siguiente, bajé a la cocina con la esperanza de que la luz del día hubiera disipado algo de la oscuridad. Laura ya estaba allí,
vestida de nuevo con su armadura de ejecutiva, tomando un café negro junto a la ventana. El maletín de cuero descansaba a sus pies. «Me voy», anunció sin mirarme. «Tengo una reunión en la ciudad. Volveré por la tarde». Sentí un alivio momentáneo, unas horas de respiro. La casa volvería a ser mía aunque solo fuera por un tiempo. Asentí en silencio, sin querer iniciar otra confrontación. La vi coger su maletín y dirigirse a la puerta. Justo antes de salir se detuvo y se giró. «Piénsalo bien, papá. El viernes es el límite. O me das los documentos por las buenas, o empezaré a descolgar cuadros y a hacer preguntas. Y créeme, no te va a gustar lo que encuentre». La amenaza final. La puerta se cerró tras ella, dejándome solo en el silencio opresivo. La soledad, que antes era mi compañera, ahora se sentía como un enemigo. La casa estaba llena de secretos, y yo era su único guardián. Caminé hasta el despacho, abrí la puerta y me quedé mirando la estantería que ocultaba la caja fuerte. Tenía que sacar los documentos de allí. Moverlos a un lugar más seguro, un sitio que solo yo conociera. Era una decisión arriesgada, pero dejar que ella los encontrara era peor. Con manos temblorosas, retiré los pesados volúmenes de derecho. Detrás, la fría placa de metal de la caja fuerte. Introduje la combinación, la fecha de mi aniversario de bodas. ¡Qué ironía! El mecanismo hizo clic, y la puerta se abrió con un leve quejido. Metí la mano dentro, buscando la carpeta de cuero donde guardaba los papeles importantes. Mis dedos rozaron el fondo de la caja. Estaba vacía. El corazón se me detuvo. Un sudor frío me recorrió la espalda. Palpé frenéticamente el interior, negándome a aceptar lo evidente. La carpeta no estaba. Todos los documentos, el certificado, los papeles de Elena, las escrituras de la casa, todo había desaparecido. ¿Cómo? ¿Cuándo? Nadie más sabía la combinación. Era imposible. Mi mente corría a toda velocidad, buscando una explicación lógica. ¿Laura? No, no había tenido tiempo. No se había separado de mí. Podía haber adivinado la combinación. Era posible, pero improbable. Un pánico ciego se apoderó de mí. Me tambaleé hacia la ventana del salón, la misma desde la que Laura había mirado el crepúsculo. Necesitaba aire. Y entonces la vi. Al otro lado de la calle, aparcada bajo la sombra de un tilo, estaba ella. No se había ido. Estaba esperando. Y no estaba sola. En el asiento del conductor, había otra persona. El sol de la mañana se reflejó en el parabrisas, impidiéndome ver con claridad, pero cuando la figura se inclinó hacia adelante para hablar con Laura, la reconocí. Se me heló la sangre en las venas. El aire se me escapó de los pulmones en un suspiro tembloroso. Era Marta, mi cuñada. La mujer que me había prometido ayuda por teléfono. La que supuestamente iba a hacer entrar en razón a su sobrina. Vi cómo le decía algo a Laura. Laura asintió y le entregó una carpeta de cuero que sacó de su maletín. La misma carpeta que faltaba en mi caja fuerte. Marta la cogió, le dedicó una sonrisa cómplice a su sobrina y arrancó el coche, desapareciendo al final de la calle. Laura se quedó allí de pie, miró directamente hacia mi ventana y levantó el teléfono, como si fuera a hacer una llamada. Mi teléfono empezó a sonar en ese mismo instante. Era ella. Habían estado compinchadas todo el tiempo. La llamada de la noche anterior no fue una mediación. Fue una confirmación. Una señal. Me habían tendido una trampa perfecta. Y yo había caído en ella como un completo idiota. La traición no venía de un solo frente. Estaba completamente rodeado. El teléfono vibraba en mi mano, un objeto extraño y hostil. El nombre de Laura brillaba en la pantalla, una burla cruel. Al otro lado de la ventana ella me sostenía la mirada, con el aparato pegado a la oreja, una cazadora que confirmaba su presa. La vi sonreír levemente antes de que yo, con un movimiento autómata, aceptara la llamada. El silencio de la casa se rompió con el sonido de su voz, ahora nítida y metálica a través del altavoz. ¿Lo ves, papá?, dijo, sin preámbulos. No había rastro de la tensión de la noche anterior. Era la voz del poder, de la victoria. Te dije que cederías. Siempre lo haces. Era solo cuestión de encontrar la palanca adecuada. El desprecio en su tono era tan afilado como un trozo de cristal. Podía sentirlo cortándome por dentro, desangrando los últimos vestigios de afecto paternal que aún albergaba. Marta fue lo único que acerté a susurrar, mientras la imagen de mi cuñada sonriendo y arrancando el coche se repetía en mi mente como una película de terror. ¿Cómo has podido?
La pregunta no era solo para Laura, era para el universo entero, para Elena, para Marta, para el espectro de la familia que creía tener. Laura soltó una risa seca. La tía Marta es más práctica de lo que crees. Entiende de negocios. Entiende que el dinero estancado no sirve para nada. A diferencia de ti, ella sí quiere que yo tenga un futuro. Cada palabra era una justificación envenenada. Un intento de pintar su traición como un acto de pragmatismo. Casi de benevolencia. Era nauseabundo. Intenté encontrar mi rabia, aferrarme a ella como a un salvavidas, pero solo encontraba una desolación inmensa. Me habían vaciado. La combinación de la caja, musité, necesitando entender la mecánica de mi propia destrucción. ¿Cómo la supisteis? Mamá, respondió sin dudar. En uno de sus días malos, cuando ya confundía los años, se la dijo a Marta. La fecha en que mi vida empezó de verdad, le dijo. Marta lo apuntó. Por si alguna vez te pasaba algo a ti y necesitábamos acceder a los papeles. Qué previsoras, ¿verdad? La ironía era brutal. Una confesión de amor de mi esposa, filtrada por la demencia, se había convertido en el arma para desvalijarme. La traición tenía capas, como una cebolla podrida. Vuelvo esta noche, concluyó Laura, su tono volviéndose práctico de nuevo. Para entonces espero que hayas dejado de lado el melodrama. Todavía hay cosas que firmar. La casa, por ejemplo. Tendremos que venderla para repartir el resto. Pero no te preocupes, buscaremos una residencia agradable para ti. Y con esa última puñalada, colgó. La conexión se cortó, pero su voz siguió resonando en mi cabeza. Una residencia. Me estaban desahuciando de mi propia vida. Me quedé de pie, en medio del salón, durante un tiempo que no podría medir. El tic-tac del reloj del abuelo marcaba el ritmo de mi parálisis. El sol de la mañana iluminaba las motas de polvo. Indiferente a la demolición que acababa de ocurrir, me sentía como un fantasma en mi propia casa, un espectador de mi propio fin. Pero entonces, algo cambió. Una ola de frío glacial me recorrió la espalda, pero no era miedo, era ira. Una ira pura, helada y afilada. La desolación se solidificó, convirtiéndose en una determinación que no había sentido en años. El viejo. Así me había llamado. El viejo terco que cedería. Se equivocaban. Habían despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. Habían confundido mi duelo con debilidad. Miré el cuadro del faro, mi secreto. Su única arma contra mí, y ni siquiera sabían qué era. Era mi última defensa, pero una defensa no era suficiente. Necesitaba atacar. Necesitaba entender contra qué luchaba exactamente. Ese proyecto de mi vida, esa inversión importante. Palabras vacías que ocultaban la verdad. ¿Qué verdad? Tenía que averiguarlo. Por primera vez en 2 años, me moví con un propósito que no era simplemente llegar a la siguiente hora del día. Subí las escaleras de 2 en 2, ignorando el quejido de mis rodillas. Entré en la antigua habitación de Laura, un santuario de su adolescencia que yo había mantenido intacto. Olía a polvo y a viejos perfumes. Los pósteres de grupos de rock seguían en las paredes, mirándome con una rebeldía juvenil que ahora parecía una broma macabra. No buscaba nada sentimental. Buscaba pistas. Abrí los cajones de su escritorio. Viejos diarios, cuadernos del instituto, cartas de amores olvidados. Nada. Rebusqué en el armario, entre ropa que no se ponía desde hacía una década. Y entonces, en el fondo de una caja de zapatos, lo encontré. Un fajo de extractos bancarios y avisos de tarjetas de crédito, todos de hacía unos 5 o 6 años, justo de la época en que se marchó. Me senté en el borde de su cama y los examiné. Eran un mapa de su desastre financiero. Deudas de tarjetas de crédito por las nubes, préstamos personales impagados, un descubierto en el banco que daba vértigo. La vida en la gran ciudad no había sido el camino de rosas que ella pretendía. Había fracasado. Y ahora volví a casa no como una conquistadora, sino como una fugitiva desesperada que intentaba saquear los restos del naufragio familiar para salvarse a sí misma. La revelación no me produjo compasión sino una claridad brutal. No era ambición lo que la movía, era pánico. Y el pánico la hacía peligrosa e impredecible. Su alianza con Marta no era una estrategia de negocio, era un pacto de desesperación. ¿Y Marta? ¿Cuál era su parte? La codicia era una explicación demasiado simple. Tenía que haber algo más. Dejé los papeles donde los encontré y bajé. Cogí las llaves del coche, algo que apenas había hecho desde la muerte de Elena. El motor tosió antes de arrancar, como protestando por la interrupción de su letargo. Conduje por las calles del pueblo, sintiéndome un extraño en un lugar que conocía de memoria. Mi primer destino no fue el banco ni un abogado. Fue la casa de Marta.
Aparqué a una manzana de distancia, observando la fachada pulcra, el jardín perfectamente cuidado. La hipocresía me revolvió el estómago. Toqué el timbre y esperé. Marta abrió la puerta con una sonrisa que se congeló al verme. Llevaba un delantal y tenía las manos manchadas de harina. La imagen de la perfecta ama de casa. «Manuel, qué sorpresa», dijo intentando recuperar la compostura. «No te esperaba. Pasa, pasa». Su hospitalidad era tan falsa como su preocupación de la noche anterior. Entré en su casa, un lugar que siempre había asociado con cafés y risas familiares. Ahora se sentía como territorio enemigo, el aire estaba cargado de mentiras. «No me voy a quedar, Marta», dije, mi voz sonaba dura, extraña a mis propios oídos. Me planté en medio de su recibidor, obligándola a mirarme. «Solo he venido a decirte que lo sé todo. Os he visto esta mañana, a ti y a Laura». El color abandonó su rostro. Por un instante, vi pánico en sus ojos, pero lo ocultó rápidamente tras una máscara de indignación. «No sé de qué me hablas. Laura me llamó para decirme que estaba en el pueblo, eso es todo. Pasé a saludarla, a ver cómo estaba». La mentira era tan torpe, tan insultante en su simpleza, que casi me reí. «Ahórrate el teatro, Marta». La corté. «He visto la carpeta. La que habéis sacado de mi caja fuerte». El golpe dio en el blanco. Se tambaleó hacia atrás apoyándose en una mesita. Su fachada se desmoronó por completo, dejando al descubierto a una mujer asustada. «Tú no lo entiendes, Manuel. Esa chica está desesperada. Teníamos que hacer algo». «¿Teníamos?», repetí, saboreando la palabra. «¿Desde cuándo los problemas de mi hija son asunto tuyo? ¿Desde cuándo te dedicas a planear robos en familia?» Mi voz subió de volumen, la ira finalmente encontrando una salida. «Era tu hermana, Marta. Elena confió en ti. Yo confié en ti». Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no eran de arrepentimiento, eran de frustración, de rabia por haber sido descubierta. «¿Confianza? No me hables de confianza», siseó. «Elena se pasó la vida a tu sombra, soportando tus silencios, tus manías, tu mal humor. Ese dinero era lo único suyo de verdad. Lo único que tú no controlabas. Se lo merecía, y Laura se lo merece ahora». La conversación se había convertido en un campo de minas. Cada palabra de Marta era una revelación. Una ventana a años de resentimiento que ella había ocultado tras una sonrisa amable. Me acusó de haber sido un mal marido, de haber coartado la creatividad de Elena, de haberla convertido en una mujer triste. Eran veneno puro, medias verdades retorcidas para justificar su propia traición. «Y tú, por supuesto, lo haces todo por el bien de tu sobrina», dije con sarcasmo. «No tiene nada que ver con la generosa comisión que te habrá prometido por tu ayuda, ¿verdad?». La vi crisparse. Había acertado. La desesperación de Laura se había encontrado con la codicia de Marta, y juntas habían formado una alianza tóxica. Pero aún sentía que me faltaba una pieza del puzzle. «¿Por qué tanto odio hacia mí?». «Lárgate de mi casa, Manuel», dijo ella señalando la puerta, su voz temblando de furia. «No tienes nada que hacer aquí. El juego ha terminado y tú has perdido. Acéptalo de una vez, por el bien de todos». Me acerqué a ella invadiendo su espacio personal, obligándola a sostener mi mirada. «Esto no ha terminado», le susurré, con una calma que la asustó más que mis gritos. «Ni siquiera ha empezado. Decidle a Laura que esta noche la espero. Tenemos que hablar. Los tres. Y más os vale que vengáis. Porque si no empezaré a hacer preguntas. Sobre un cuadro. Un cuadro de un faro. Y sobre otras cosas. Cosas que pasaron hace mucho, mucho tiempo». Dejé la amenaza flotando en el aire y me di la vuelta, saliendo de su casa sin mirar atrás. Sentía su mirada clavada en mi espalda, una mezcla de miedo y odio. Sabía que le transmitiría el mensaje a Laura. La partida de ajedrez había comenzado de verdad, y yo acababa de mover mi primera pieza. De camino a casa, la adrenalina empezó a desvanecerse, dejando paso a un profundo cansancio. La confrontación con Marta me había dejado exhausto, pero también extrañamente lúcido. Sus acusaciones sobre mi matrimonio con Elena dolían, precisamente porque contenían un eco de verdad. ¿Había sido yo un buen marido? ¿O había sido un carcelero, como decía Laura? La duda era un veneno lento. Cuando llegué a casa, el silencio me recibió como un viejo amigo. Pero ya no era un silencio de paz, sino de estrategia. Fui directamente al despacho de Elena. Ya no era un santuario, era un archivo, un arsenal. Tenía que encontrar algo más, algo que pudiera usar. La carta de Elena a Laura había sido su bomba, yo necesitaba la mía. Pasé horas revisando cada cajón, cada caja, cada libro. Buscaba algo sin saber qué era. Un diario, una carta, una nota.
Algo que me diera una ventaja, que me explicara el porqué de la traición de mi mujer. Encontré facturas, poemas de juventud, borradores de cartas que nunca envió, fragmentos de una vida que creía conocer, pero que ahora se me antojaba llena de secretos. El sol ya se estaba poniendo cuando mis dedos tropezaron con un fondo falso en el último cajón de su escritorio. Estaba ingeniosamente disimulado. Dentro, había un pequeño sobre de color azul pálido sin dirección ni remitente. Solo mi nombre, Manuel, escrito con la caligrafía elegante y firme de Elena de hacía muchos años, antes de que la enfermedad la debilitara. El corazón me dio un vuelco. El sobre no estaba sellado. Dentro, una única hoja doblada. La desdoblé con manos temblorosas. Era una carta, pero no era como la otra. Esta no era para Laura. Era para mí. Y la primera línea hizo que se me helara la sangre por segunda vez en 2 días. Mi querido Manuel, empezaba. Si estás leyendo esto, significa que nuestro pequeño secreto ha salido a la luz, y que nuestra hija ha venido a reclamar lo que cree que es suyo. Y también significa que yo ya no estoy ahí para mediar, para protegeros a ambos el uno del otro. Seguí leyendo, devorando cada palabra. En la carta Elena me lo confesaba todo. Sabía lo de la cuenta secreta, por supuesto. Pero también sabía lo del faro. Siempre lo había sabido. Me explicaba que una noche, poco después de que ocurriera aquello, me escuchó hablar en sueños. Murmuré nombres y lugares, y ella con su inteligencia afilada, ató los cabos. Nunca me lo dijo. Fingió no saber nada durante más de 30 años. No te lo dije por orgullo, Manuel, escribía, y por miedo. No quería que la verdad destruyera lo poco que nos quedaba. Así que guardé tu secreto. Igual que tú, sin saberlo, guardabas el mío. ¿Su secreto? ¿Qué secreto? Mi mente no podía procesar más revelaciones. Y entonces llegó el párrafo final, el que lo cambió todo, el que reescribió la historia de nuestra familia, de una forma que nunca habría podido imaginar. El dinero de la cuenta secreta no es mío, Manuel. Nunca lo fue. Es dinero de mi hermana. Es la parte de Marta de la herencia de nuestros padres, la que ella me pidió que le guardara hace décadas porque su marido lo estaba perdiendo todo en el juego. Ella nunca se atrevió a reclamármelo, y yo nunca tuve el valor de devolvérselo. Con los años, la mentira se hizo demasiado grande. Me tuve que sentar. La habitación daba vueltas. El dinero no era de Elena. Era de Marta. Marta no estaba ayudando a Laura a reclamar una herencia. Estaba utilizando a su propia sobrina como ariete para recuperar el dinero que su hermana le había en esencia robado. La traición era un nudo ciego, una serpiente que se mordía la cola. Elena había traicionado a su hermana. Marta traicionaba la memoria de Elena. Y Laura era solo un peón en una guerra que había empezado mucho antes de que ella naciera. Doblé la carta y me la guardé en el bolsillo de la camisa. El papel quemaba contra mi piel. Ahora lo entendía todo. El resentimiento de Marta, su rabia, su aparente codicia. No era solo codicia. Era la justicia de una mujer que se sentía traicionada por su propia sangre. Y yo, con mi secreto del faro, y Elena con su secreto del dinero, habíamos construido nuestro matrimonio sobre unos cimientos de mentiras. El sonido de un coche aparcando frente a la casa me sacó de mi estupor. Habían llegado Laura y Marta. La hora de la verdad. Bajé las escaleras lentamente, sintiendo el peso de cada uno de mis 72 años. Pero también sentía una fuerza nueva. La fuerza que da la verdad, por muy terrible que sea. Entraron sin llamar. Laura iba por delante con su máscara de ejecutiva implacable. Marta la seguía, con una expresión más nerviosa, evitando mi mirada. Se detuvieron en el centro del salón, como un pelotón de fusilamiento. Bien, papá. Se acabó el juego, dijo Laura, su voz resonando en el silencio. Hemos hablado con un abogado. Tenemos la carta de mamá y los documentos. Podemos forzar la venta de la casa y acceder al resto de los bienes. O puedes colaborar y hacer que todo sea más fácil. Tú eliges. Me quedé mirándolas, a la sobrina desesperada y a la tía vengativa. 2 mujeres unidas por el engaño creyendo tener el control absoluto de la situación. No sabían nada. No sabían que la bomba que estaban a punto de lanzar ya había sido desactivada por una verdad mucho más grande y devastadora. Caminé lentamente hacia el retrato de Elena. Su sonrisa parecía ahora infinitamente triste. Me giré para enfrentarlas. Tenéis razón, dije con una calma que las desconcertó. El juego se ha acabado. Pero no habéis ganado vosotras. Laura frunció el ceño, impaciente. ¿De qué demonios hablas ahora? No intentes más trucos, viejo. Ignoré su insulto. Mi mirada se fijó en Marta, que se removía incómoda bajo mi escrutinio. Antes de hablar de dinero, de casas y de herencias, continué, mi voz baja y grave,
Hay algo que tienes que saber, Laura. Algo sobre el dinero que con tanto ahínco reclamas. Verás, resulta que tu madre también me dejó una carta a mí. Saqué el sobre azul pálido del bolsillo. Los ojos de ambas se clavaron en él como si fuera una aparición. La confianza en el rostro de Laura vaciló por primera vez. Marta palideció visiblemente. El aire en la habitación se volvió irrespirable, cargado con el peso de 3 décadas de secretos a punto de colisionar. Y en ese silencio atronador, supe que la destrucción era inevitable. Pero por primera vez, no estaba seguro de quién iba a quedar sepultado bajo los escombros. El sobre azul pálido parecía pesar 1 tonelada en mi mano. El silencio en el salón era tan denso, que podía cortarse con un cuchillo. Laura me miraba con una mezcla de desafío e incipiente incertidumbre. Marta, por su parte, tenía la mirada fija en la carta, como si fuera una serpiente a punto de morder. Había perdido todo su aplomo. El cazador se había convertido en presa. ¿Otra carta?, espetó Laura intentando mantener su fachada de dureza. ¿Qué es esto? ¿Un truco de magia? ¿Cuántos secretos más guardaba mamá en sus cajones? Su voz, aunque intentaba sonar sarcástica, temblaba ligeramente. La tierra firme bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. No le respondí a ella. Mis ojos seguían clavados en Marta. Antes de que tu sobrina siga haciendo el ridículo, reclamando un dinero que no le corresponde, quizás deberías explicarle tú la verdad, Marta. O si no, lo haré yo. Con las propias palabras de tu hermana. El ultimátum quedó suspendido en el aire, cargado de veneno y de una justicia tardía. Marta tragó saliva. Su rostro era un lienzo de pánico. Miró a Laura, luego a mí, y finalmente al suelo. Estaba atrapada. Su conspiración, construida sobre una media verdad, estaba a punto de derrumbarse. No sé de qué hablas, Manuel, susurró, pero su voz no tenía convicción. Era el último estertor de una mentira moribunda. Muy bien, dije con una calma gélida, como quieras. Desdoblé lentamente la hoja de papel. El crujido del folio fue el único sonido en la habitación, un sonido amplificado, casi obsceno. Aclaré mi garganta y empecé a leer. No leí la carta entera, solo el párrafo crucial. Mi voz sonaba extraña, como la de un notario leyendo una sentencia. Y por eso, Manuel, te pido que si algún día la verdad sale a la luz, protejas a Laura de esta guerra que no es suya. El dinero de la cuenta de Zurich nunca fue mío. Es la herencia de Marta, la que me confió hace 30 años para que su marido no la dilapidara. Mi mayor vergüenza, mi mayor traición, no fue ocultártelo a ti, sino no haber tenido nunca el valor de devolvérselo a mi propia hermana. Dejé de leer. La mesa del salón quedó en un silencio sepulcral. Las palabras de Elena, leídas desde la tumba, cayeron sobre nosotras como una losa de granito. Vi cómo la comprensión seguida del más absoluto horror se dibujaba en el rostro de Laura. Se giró lentamente hacia su tía, sus ojos abiertos como platos, llenos de una incredulidad dolorosa. ¿Es eso cierto?, balbuceó Laura dirigiéndose a Marta. ¿El dinero es tuyo? La pregunta era un ruego, una última esperanza de que todo fuera una artimaña mía. Pero la expresión de Marta era toda la confirmación que necesitaba. Mi cuñada se cubrió el rostro con las manos, incapaz de soportar la mirada de su sobrina. Laura dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. El maletín de cuero, su símbolo de poder y control, se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un ruido sordo. «¿Me has utilizado?», susurró, y en su voz había una fragilidad que no le había escuchado en años. La coraza de la ejecutiva de éxito se había hecho añicos, revelando a la niña traicionada que había debajo. «Tú no lo entiendes», gritó Marta de repente descubriendo su rostro surcado por las lágrimas. Eran lágrimas de rabia, de humillación. «Era mi dinero. Mi herencia. Y ella, mi propia hermana, me lo robó. Durante 30 años me dio largas excusas, que si no era el momento, que si tu padre sospecharía. Mentiras. Se acostumbró a tenerlo, a saber que estaba ahí. ¿Y tú?», me señaló con un dedo tembloroso. «Tú y tu vida miserable la arrastrasteis a eso». La habitación se convirtió en un tribunal donde los muertos acusaban a los vivos y los vivos se destrozaban entre sí. Laura observaba la escena, paralizada, como la espectadora de un accidente de tren en el que ella misma iba a bordo. Su gran plan, su inversión salvadora, se había desvanecido. No era la heredera de una fortuna secreta, sino el peón en la sórdida vendetta de su tía. «Así que todo era mentira», dijo Laura en voz baja, pero sus palabras resonaron con una claridad terrible. «Tu preocupación por mí, tu ayuda. Solo querías que yo fuera tu ariete para derribar la puerta. Nunca te importé.
Solo querías tu dinero. La acusación era tan certera que Marta ni siquiera intentó negarla. Simplemente sollozó, derrotada. Un sentimiento extraño me invadió. No era triunfo. Era un cansancio profundo. Una tristeza infinita por el desastre que éramos como familia. Había ganado la batalla, sí. Había protegido mi casa. Pero el precio era la aniquilación total de cualquier vínculo que nos uniera. Éramos 3 extraños en una habitación, unidos solo por la traición. Y entonces, Laura se volvió hacia mí. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas contenidas, ya no tenían la dureza de antes. Tenían algo peor, un vacío absoluto. ¿Y tú?, dijo, su voz apenas un hilo. No te creas el santo de esta historia, papá. Ella lo dijo en su primera carta. La que me dio a mí. Pregúntale por el cuadro del faro. La estocada final. La que yo esperaba y temía a partes iguales. Marta dejó de llorar y me miró, su curiosidad morbosa superando su propia miseria. Ahora era mi turno. El foco del tribunal se giraba hacia mí. El último secreto que quedaba en pie en aquella casa. Respiré hondo. El olor a polvo y a madera vieja me llenó los pulmones. Podía mentir. Podía negarlo. Podía decir que era otro delirio de Elena. Pero estaba cansado de mentir. Las mentiras nos habían traído hasta aquí, a este infierno doméstico. La verdad, por muy fea que fuera, era la única salida. Quizás no hacia la reconciliación, pero sí hacia el final. El cuadro del faro, empecé y mi voz sonó ronca. Caminé hacia la pintura, ese testigo mudo de mi cobardía. La descolgué de la pared. Detrás no había nada. Ni una caja fuerte, ni un sobre. Solo la pared desnuda. Laura y Marta me miraron, confundidas. El secreto no está detrás del cuadro, dije, dejando el lienzo en el suelo. El secreto es el cuadro. O mejor dicho, lo que representa. Me giré para enfrentarlas. Para enfrentarme a mi pasado. Cuando vuestra madre y yo nos casamos, su padre nos dio una cantidad de dinero considerable. Una dote, como se decía antes. Para que empezáramos nuestra vida. Era todo lo que tenían. Hice una pausa, reuniendo el valor para continuar. Yo tenía un amigo el que pintó este cuadro. Estaba montando una empresa de conservas, aquí en la costa. Quería que invirtiera con él. Me prometió que nos haríamos de oro. Era una oportunidad única. El faro era el símbolo de su empresa. Invertí todo el dinero de la dote. Todo. Sin decírselo a Elena. Quería darle una sorpresa. Demostrarle que podía ser más que un simple contable de pueblo. Quería darle el mundo. Mi voz se quebró por un instante. El recuerdo era tan vívido como si hubiera sido ayer. La emoción, la ambición, el miedo. Pero a las pocas semanas me acobardé. El riesgo era demasiado grande. Veía la ruina en cada esquina. Así que, una noche, fui a ver a mi amigo y le pedí que me devolviera el dinero. Él se enfadó, me llamó cobarde, pero me lo devolvió. Y yo le dije a Elena que la inversión había fracasado, que lo habíamos perdido todo. El silencio que siguió a mi confesión fue el más pesado de todos. Laura me miraba, intentando procesar la información. Marta parecía horrorizada. Le mentí a mi mujer, continué, la vergüenza quemándome por dentro. Le hice creer que éramos pobres por mi culpa. La vi sacrificar sus sueños, sus pequeños lujos, contar cada céntimo durante años. Mientras el dinero estaba guardado en una cuenta a mi nombre, ese dinero fue la base de todo lo que tenemos. Esta casa, nuestros ahorros, todo nació de esa mentira. El cuadro fue el regalo de mi amigo cuando se marchó del pueblo, después de que su empresa, efectivamente fracasara. Me lo dio como un recordatorio. Para que nunca olvides el hombre que pudiste ser y el que decidiste ser, me dijo. Y yo lo colgué aquí, en el lugar más visible, como un castigo. Como mi penitencia diaria durante más de 30 años. La verdad estaba sobre la mesa. Toda ella. Fea, retorcida, patética. Mi secreto. La mentira sobre la que se había construido mi matrimonio, la vida de mi hija, la propia percepción que Elena tenía de nuestra existencia. Su resentimiento, su necesidad de tener algo propio, algo que yo no controlara, todo cobraba un sentido nuevo y terrible. Mi cobardía había envenenado el pozo desde el principio. Laura se dejó caer en el sofá, el mismo en el que se había sentado su madre. No lloraba, simplemente miraba al vacío. La mujer que había llegado hacía 2 días exigiendo su herencia había desaparecido. En su lugar, había una extraña, una superviviente de un naufragio familiar del que no conocía ni las causas. Así que nada era verdad, susurró. Nada. No era una pregunta. Era una constatación. Su infancia, sus recuerdos, la imagen de sus padres, todo era un decorado. Y ahora, el telón había caído.
revelando los sucios andamios que lo sostenían. Marta fue la primera en moverse. Se levantó, se alisó la ropa y cogió su bolso. No me miró, no miró a Laura. Quiero mi dinero, Manuel, dijo con una voz vacía, desprovista de toda emoción. El lunes, a primera hora, mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Quiero hasta el último céntimo, con los intereses que haya generado. Es lo único que me queda de mi familia. Y sin decir más, caminó hacia la puerta y se fue. El sonido de la puerta al cerrarse fue definitivo, como el de una tumba. Nos quedamos solos, mi hija y yo, dos desconocidos unidos por la sangre y separados por un océano de mentiras. El silencio ya no era tenso. Era un silencio exhausto, pesado. El silencio que queda después de la batalla, cuando solo hay ruinas y cuerpos por contar. Pasaron varios minutos. Finalmente, Laura se levantó. Recogió su maletín del suelo, un gesto mecánico, reflejo de un mundo que ya no existía. Caminó hacia la puerta. Pensé que se iría como Marta, sin una palabra. Pero se detuvo en el umbral y se giró. ¿Sabes qué es lo más triste de todo, papá?, dijo, y su voz era increíblemente cansada. Que yo vine aquí a por dinero porque creía que era lo único que podía sacar de esta familia. Creía que el amor se había acabado hacía mucho tiempo. Y resulta que nunca lo hubo, solo secretos, deudas y mentiras. Enhorabuena, sois mucho más pobres de lo que yo nunca seré. Abrió la puerta y salió al crepúsculo. La vi subir a su coche y marcharse, alejándose por la calle hasta que sus luces traseras fueron solo 2 puntos rojos en la oscuridad. Y entonces se fueron. Como la juventud, como el amor, como las mentiras que ya no podían sostenerme. Me quedé solo. Completamente solo en la casa que ya no se sentía como un hogar, sino como un mausoleo. El retrato de Elena me miraba desde la pared, y por primera vez, no vi su sonrisa. Vi su tristeza, la tristeza de una mujer que había guardado el secreto de su hermana y el de su marido, atrapada entre dos fuegos, eligiendo la paz de la mentira sobre la guerra de la verdad. Caminé por las habitaciones vacías, tocando los muebles, los objetos, los recuerdos ahora contaminados. Cada uno de ellos era un eslabón en una cadena de engaños. La herencia que mi hija vino a reclamar no estaba en un banco suizo ni escondida tras un cuadro. La verdadera herencia era esta. Este dolor. Esta soledad. El conocimiento devastador de que las personas que más amamos son, a menudo, las que menos conocemos. El silencio volvió a instalarse en la casa. Pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio del duelo ni el de la costumbre. Era el silencio de la verdad. Un silencio desnudo, frío y absoluto. El tic-tac del reloj del abuelo seguía midiendo el tiempo, impasible. Pero para mí, el tiempo se había detenido. Me senté en mi viejo sillón de orejas, el mismo desde el que había empezado todo, y me quedé mirando la pared vacía donde antes colgaba el faro. Descubrí esa noche que la traición no es un acto único y ruidoso, como un disparo en la oscuridad. A veces, es un goteo lento, silencioso, que se filtra por las grietas de una familia durante décadas hasta que los cimientos ceden y todo se derrumba. Y cuando el polvo se asienta te das cuenta de que no hay villanos ni héroes. Solo hay personas rotas, que construyen sus vidas sobre las mentiras que se cuentan a sí mismos para poder sobrevivir. Y esa, quizás, es la verdad más universal y desoladora de todas. La casa estaba en silencio, y yo por primera vez en mi vida estaba escuchando.